Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en este día. Que las bendiciones del alto y sublime Dios estén en sus vidas, estén en su hogar, en sus trabajos. Dice la palabra de Dios que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pues Dios le bendiga en esta hora, mi amado hermano. Vamos a dar continuidad a nuestra reflexión del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Todo en esta vida tiene su hora, su día, su año, el tiempo exacto. Yo siempre he creído que el hombre, el ser humano, no puede ir más allá del tiempo señalado, fijado por nuestro sublime y eterno Creador. Pues bien, dice la palabra del Señor que llegó el tiempo en que estos dos testigos cumplieron con el propósito por el cual habían sido levantados precisamente en este tiempo de anarquía. La Biblia nos enseña en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que todo lo que hay debajo del sol tiene su hora, tiene su tiempo. Dice, hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar. Todo, absolutamente todo, tiene su tiempo y tiene su hora. En el capítulo 8, versículo 57, 58 del Evangelio de San Juan, encontramos un hecho, ¿verdad? Que cuando nuestro Señor Jesucristo les habló a los judíos de que Él era antes que Abraham, prácticamente les habló de que Él era eterno, de su eternidad. Les dijo, yo soy antes que Abraham. Ante esta confesión, dice la palabra del Señor que los judíos tomaron piedras con el propósito de lapidarlo, con el propósito de matar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo la Biblia nos dice que Jesús se escondió en el templo, ¿verdad? Para que no le hicieran daño, porque no había llegado todavía el tiempo en que Él tenía que ofrecerse delante de Dios en sacrificio vivo. Entonces que se escondió ahí en el templo y posteriormente pasó en medio de ellos y no lo vieron. Entonces, mis amados hermanos, no podemos ir más allá del tiempo señalado por nuestro eterno Creador. Y pues bien, voy a leer aquí el capítulo 11, versículo del 7 al 13. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones
verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Qué espectáculo contemplamos a través de este hecho. Nos dice la Biblia que para manifestar a la humanidad su gran victoria sobre aquellos 2 profetas o testigos, ¿sí? La misma bestia, el mismo Satanás, no permite que se les dé sepultura a sus cuerpos, sino que los exhibe públicamente en la plaza de la gran ciudad de Jerusalén. Esto estaba prácticamente ya especulado por Dios, ya que vemos, ¿verdad?, lo que aconteció después de 3 días y medio. Ante esta cobarde acción, mire qué tremendo, los moradores de la tierra festejaron con bombo y platillo y con cohetes la muerte de aquellos 2 profetas de Dios. Y dice que inclusive intercambiaron regalos con el propósito de celebrar para ellos este gran triunfo. Creo que yo que recuerde, a través de la historia de la iglesia, de la historia de la humanidad, no había contemplado una celebración universal por el triunfo del mal sobre el bien. Algo insólito, porque dice que los hombres de todas las naciones, esto quiere decir que tenían asolado prácticamente a todo el mundo. Ajá. Porque dice, aquí lo especifica, ¿verdad?, que los moradores de la tierra fueron atormentados por estos profetas. ¿Por qué atormentados? Porque hicieron escuchar la voz de Dios y manifestar la veracidad de Dios a través de manifestaciones de milagros, ya que dice que tenían poder sobre los elementos naturales. Pues así dice, y así reza el versículo 10 del capítulo 11. Dice: los moradores de la tierra
se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros por estos dos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces podemos contemplar que este ministerio no meramente se manifestó a nivel territorial o local, sino que fue prácticamente un ministerio de estos dos testigos, de estos dos profetas, a nivel universal, porque dice que los moradores de la tierra, de todo el mundo, se regocijaron y se envían, ¿verdad?, estimulándose unos a otros, regalos con el propósito de festejar esta gran victoria del mal sobre el bien. Pero qué tremenda sorpresa se llevaron. Un testimonio que está vivo y vive es la confesión, la declaración que decían: ¿habrá algo imposible para Dios? Recordemos un hecho similar a través de la resurrección de Lázaro. Lázaro ya llevaba 4 días sepultado, que había muerto, perdón. Y aquí nos dice las Sagradas Escrituras, en el versículo 11, del mismo capítulo 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermano? ¿Habrá algo imposible para Dios, amigo que me escucha? Dios tiene todo poder. Por eso, dice el capítulo 1, en sus últimos versículos, que Él tiene las llaves de la muerte y de el Hades. Entonces tenemos aquí este testimonio, bendito Dios, que después de 3 días y medio, ¿qué pasa con sus cadáveres? Vamos a tratar de visualizar una escena, ¿sí? Están ahí los cadáveres en medio de la gran plaza, siendo exhibidos públicamente, expuestos a los rayos solares. Entonces, ¿qué está pasando después de 3 días y medio? Ya los cadáveres están putrefactos, ya están descompuestos, ya empiezan a oler mal. Pero volvemos a hacer la misma declaración: ¿habrá algo imposible para Dios? Mire, en el Antiguo Testamento tenemos un testimonio que a mí en lo personal me causa admiración y un poco de risa sobre la actitud que tomaron. La Biblia dice que en el tiempo en que murió el profeta Eliseo, ya tenía tiempo que ya había muerto, ya lo habían sepultado. Es posible que ya solamente estaban sus huesitos. Por eso es que en ese tiempo se habían levantado unas bandas de delincuentes y llevaban a un hombre a sepultar. Y cuando fueron sorprendidos por esta banda de delincuentes,
Dice que por el miedote que les dio, arrojaron al muerto que llevaban. Ellos lo hicieron inconsciente, no lo hicieron con el propósito de que cayera sobre la tumba de Eliseo. El asunto es que cuando este muerto tocó, ¿sí?, la tumba de Eliseo, los restos de Eliseo, el mismo muerto se levantó y empezó a correr con los que estaban huyendo. Hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? Esto, ¿verdad?, quedó como un antecedente en la historia, dignificando de esta manera a nuestro Señor, ¿verdad?, el testimonio del profeta Eliseo. Entonces basta imaginar, ¿verdad?, aquellos dos cadáveres putrefactos, descompuestos, que después de 3 días y medio, qué tremendo, entra en ellos el espíritu de vida, y en presencia de todos, curiosos, morbosos, televidentes, cibernéticos, porque están ahí con su celular regocijándose, y miren, aquí están los que asolaban a la humanidad, aquí están los que no nos dejaban hacer lo que nosotros queríamos. Sorpresa, después de 3 días y medio, aquellos cuerpos, me imagino que empezaron a moverse lentamente, hasta que pudieron estar de pie. Y ante las cámaras de televisión de todos los noticieros nacionales e internacionales, este regocijo que tenían se convierte en temor. Yo me imagino ahí las cámaras enfocando los rostros temerosos de incertidumbre, de pavor que tenían los hombres, las mujeres, ante tal acontecimiento. Y ante esta incertidumbre de asombro, ya el Señor no les permitió que siguieran más ahí. Y nos dice el versículo 11 que hubo una voz del cielo. Esta voz la escuchamos cuando Jesús fue bautizado ahí en Mateo capítulo 3. Hubo una voz del cielo que les dijo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, en presencia de todos sus enemigos. Entonces, ante esta situación, ¿verdad?, Dios les manda una segunda manifestación de su poder después de este acontecimiento, ya que dice que hay un gran terremoto en la ciudad, ¿sí?, donde destruye prácticamente la 10ª parte de la ciudad, y como consecuencia de este terremoto mueren 7,000 personas. Ante esta manifestación de poder, entonces, lo dice el versículo 13, que los hombres temerosos dan gloria al Dios del cielo. Algo característico de la humanidad contemporánea a nuestros días. El hombre da gloria a Dios cuando ve una manifestación de poder. Mi amado hermano, amigo, a Dios debemos de bendecirlo, de exaltarlo, de glorificarlo, de pagar tributos al Altísimo por lo que Él es, no por lo que Él hace. Cuando el hombre da gloria a Dios por lo que Él hace, estas manifestaciones
actitudes de agradecimiento son temporales solamente, porque está esperando nuevamente una manifestación similar para dar la gloria al Dios del cielo. Aquí lo dice el versículo 13, ¿sí? Que le dieron la gloria a Dios porque sus corazones estaban temerosos y no había alternativa. Amado hermano que me escucha, aprendamos a bendecir el nombre del Señor en todo tiempo y bajo cualesquier circunstancia. No esté esperando ver una manifestación de poder para bendecirlo, para exaltarlo. Él es Dios, Él vive. Alabado sea el nombre del Señor, y el poder, la honra, la gloria y la alabanza a nuestro buen Padre Celestial debe de ser en todo tiempo y bajo cualesquier circunstancia. Dios me lo bendiga. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por estos momentos maravillosos, bellos, Señor. Permite que esta reflexión sea de bendición y traiga edificación a sus oyentes, Padre. Glorifícate, que podamos entender, comprender el verdadero propósito tuyo, Señor. Aleluya. Ya que todo ser humano fue creado con el propósito de bendecir, de exaltar a su Creador. Gracias, papá. Bendice a mis hermanos que están luchando ahí en una cama. Ayúdalos, Padre Santo. Dales la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano. Nos vemos el martes, si Dios lo permite.